Antes de empezar, quiero decirles que quiero compartirle que cuando a mí me dijeron que tenía que compartir, de momento me quedé, ¿y ahora qué hago? Pero el Señor me fue hablando en la semana, me fue mostrando su voluntad, su palabra, y hoy quiero compartirles un tema: ¿cómo vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo vivir para la gloria de Dios? Entonces, antes de abrir la escritura, me acompañan a una oración. Bendito Señor del cielo, cuántas gracias te damos, Dios, porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor. Señor, te pido que tú tomes el control de este tiempo, que tú me uses, Señor, que uses mi mente, mi corazón, mi cuerpo, Señor. Que sea tu palabra y no la mía, Señor. Que sea tu voz y que prepares el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para recibir tu palabra, para recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Jeremías 18. Quiero que, por favor, el que no tenga Biblia, que pida ahí una prestada, por favor, para que vayamos leyendo y el Señor nos vaya mostrando qué es lo que nos quiere dar a entender, qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Jeremías 18. Y antes de darle lectura, hermanos, la Biblia, quiero decirles que la Biblia se lee también pensativamente, imaginativamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia escrita y la podemos leer de corrido si quieres, pero en los tiempos de los profetas, el Señor le hablaba a sus siervos en una voz audible. ¿Cómo les decía? Preséntate en tal lugar y ahí te mostraré mis palabras. Entonces, hay un tiempo. Entonces, hay que meternos, imaginarnos en este escenario del profeta Jeremías y le damos lectura despacio para irlo entendiendo, para irlo discerniendo, que el Espíritu Santo nos lleve y nos guíe a toda verdad. Y le damos lectura así, hermanos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Ese es el versículo 1. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí, hermanos? Que siempre el Señor es el que toma la iniciativa. Siempre es el Señor que toma la iniciativa para revelar su plan de salvación. El Señor no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos, y en este caso es al profeta Jeremías, y que él a su vez se lo tiene que revelar a su pueblo para que no caigan en una desgracia, hermanos. Entonces, vamos a ir así uno por uno, leyéndolo. El versículo 2 dice, ¿sí es la versión, hermano? 1960, ¿sí? Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Vemos aquí que levántate, la palabra levántate es un verbo de modo imperativo, o sea, es una sugerencia, es una orden
que el Señor le da al profeta Jeremías: levántate. Hermanos, cuando Dios da una orden, no le podemos decir que no, hermanos. Hay que obedecer. En este versículo, ¿cómo le podemos darle la gloria a Dios? ¿Cómo podemos vivir para su gloria? Simplemente obedeciendo, hermanos. Obedeciendo su palabra. 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El profeta obedece la palabra del Señor. Aquí dice que ya es cuando obedece la palabra del Señor. Hermanos, el Señor no quiere que te quedes sentado ahí. El Señor quiere que te muevas, que actúes, que te involucres, que te levantes a hacer plan de su salvación, plan de salvación. 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Le damos lectura otra vez. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. En este versículo el profeta ya es enseñado. El profeta es enseñado con lo que el Señor ya le estaba mostrando, cómo estaba haciendo ese alfarero con esa vasija. El profeta es enseñado que es una vasija, el Señor que estaba haciendo es una vasija inútil, pero el Señor la puede convertir en una vasija mejor, en una vasija para uso honroso, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermanos? Que el Señor te quiere así como está, así como estás. Él te va a pulir, Él te quiere llevar al taller del alfarero, así como estás, hermano, pero que estés atento a su voz. 5. Entonces, la palabra entonces es un término de tiempo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces vino a mí, es un término de tiempo. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que el profeta ya está listo para recibir la palabra. Ya está listo para recibir la indicación del Señor. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Betel? Es una pregunta, hermano. El Señor dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Betel? Ahí cámbiale el nombre, hermano. Dios muestra su poder y su misericordia, hermanos, en este versículo. Dios puede convertirte en una vasija, de una vasija inútil a una vasija de honra que glorifique al Señor. Amén, hermanos. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? Seguimos. Y he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa
de Betel. Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Betel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. El Señor es paciente para con nosotros, pero finalmente tiene que traer juicio si nosotros nos rebelamos y le damos la espalda. 8. Pero si esos, la palabra pero, otro término, pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Hermanos, es necesario convertirse, es necesario arrepentirnos y tomar conciencia que estamos haciendo mal delante de nuestro Señor. Nueve. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Aquí está otro término de tiempo. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Y a esto quiero llegar, hermano. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y eso es lo que el Señor me mostró, hermano, que necesitamos convertirnos a Él. Necesitamos venir nuevamente a los pies del Señor, a la casa del alfarero, y que como esa vasija rota, inútil, que se echó a perder, el Señor puede hacer una obra maravillosa. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. O sea, aquí es un pueblo que conocía al Señor. Es un pueblo que sabía de sus leyes, sin embargo, le dieron la espalda. Siguieron mejor a sus ídolos. Siguieron a otros dioses. Y Jehová, nuestro Señor, estaba planeando un plan para llevarlos en cautiverio, si no se convirtieran. Pero aquí el Señor nos muestra su misericordia, su amor, su paciencia para que, dice, cada uno se convierta. Y convertirse es que si tú vas en un camino, en una dirección de este lado, es todo lo contrario, de este lado. Conviértanse a mí, dice el Señor. Hermanos, el Señor quiere que te involucres, el Señor quiere que te muevas, que te levantes, que actúes, que te involucres en su plan de salvación, que te involucres en su proyecto. No te comprometas nada más con el pastor, no te comprometas nada más con la iglesia, primero comprométete con Dios, porque si tú te comprometes con Dios, hermano, no nada más vas a venir los domingos, le vas a dedicar tiempo a Dios, vas a leer la Escritura, te vas a incluir en un estudio, vas a
a escudriñar más su palabra, hermanos. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, mejoren sus caminos y sus obras. Hermanos, el Señor demanda consagración total en la iglesia de Betel. Ahora, de una vasija rota, inservible, inútil, fíjense en lo que el Señor puede hacer y cómo la puede convertir. Acompáñenme a la segunda carta de Timoteo, 2:20. Segunda carta de Timoteo, 2:20 al 21, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Alguien trae otra versión ahí? La NBI, ¿cómo dice? Es esa, ¿no? Otra versión. El 20. En la casa de un hombre rico, no todo es de oro y de plata, sino que algunos objetos son de madera o de barro. Unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Ok. Dice que unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Tú eliges, hermano, para qué uso quieres que Dios te dé. Tú eliges, hermano. ¿Quieres ser utensilio de uso honroso o deshonra? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que, ¿qué, hermanos? Útil para toda buena obra, de ir y predicar, compartir la palabra, ir y hacer discípulos. Porque ir y hacer discípulos, hermanos, no nada más es de compartirles del amor del Señor, es enseñarles hasta que ellos también sean unos discípulos. Esa es la gran comisión que el Señor nos da en Mateo 28, ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo vas a hacer esa obra si eres una vasija rota, inservible, inútil? El Señor te quiere hacer una vasija honrosa, hermano. ¿Con qué propósito, hermano? ¿Con qué propósito? Vamos, acompáñenme a Juan, capítulo 15. Juan 15, del 4 al 8. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Sí, ya lo tienes, hermano? Otra vez, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, en el rancho tenemos esta belleza de ver la naturaleza a su máximo esplendor. Todos los árboles que no dan fruto, normalmente los cortan. ¿Para qué? Para la leña. Y aún el árbol que da fruto, pero es un árbol que no lo produce, que no lo da, es cortado y es echado al fuego también. Lo usan como leña. Así nos dice el Señor. El Señor Jesús es el árbol, nosotros somos las ramas. Si nosotros somos cortados de la rama, del árbol, no podemos llevar frutos, hermanos. Necesitamos permanecer en el Señor. Necesitamos estar siempre pegados en ese árbol. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y con esto concluyo, hermanos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quieres llevar fruto, hermano? Involúcrate, hermano. Involúcrate en la obra del Señor para que demos frutos. Y mucho fruto, dice el Señor, para que así te presentes como un utensilio honroso delante del Señor. Y todo se lo postres a Él. Amén, hermanos. Eso es todo, hermanos. Podemos inclinar nuestro rostro y bendito Señor del cielo, cuántas gracias te damos, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que me das de compartir esta palabra, Señor, tuya. Te pedimos, Señor, que nos la guardes en nuestro corazón y que nos ayudes a practicarla, Padre. Porque tú, Señor, quieres que llevemos mucho fruto. Pero ¿cómo vamos a llevar fruto, Señor, si no nos involucramos? Si tenemos miedo, si no nos movemos. Y tú nos dices en esta mañana, levántate. Queremos escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, para que nos presentemos delante de ti, Señor, con esos frutos, para darte la gloria y la honra solamente a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, muchas gracias te damos, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.